Como sabemos, Pablo había estado en Éfeso, había querido inicialmente entrar en Asia, pero dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo se lo impidió. Y entonces entró en lo que es Macedonia, Grecia, ¿verdad? Y allí estuvo en Filipo, y estuvo en Corinto, y estuvo en varios sitios más. Y después pasó a Éfeso. Éfeso era una ciudad muy populosa, una ciudad muy grande. Se cree que en ese tiempo, bueno, era después de Roma la ciudad más importante del Imperio Romano. Tenía un puerto muy comercial y posiblemente se dice que había más de 300.000 habitantes. Para una ciudad en aquel tiempo pues eran muchísimas personas. También tenían uno de los templos, una de las que se han llamado las 7 maravillas del mundo, que era el templo de la diosa Diana, Artemisa, ¿no? La diosa Diana de los Efesios, ¿no? Y la palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 19 de que Pablo llegó allí y estuvo por 3 meses predicando en las sinagogas. Pero los judíos, muchos de ellos no quisieron aceptar lo que Pablo estaba trayendo y entonces, digamos que lo echaron de la sinagoga o él marchó y se fue a un lugar, a una aula de una persona de allí, ¿verdad? Donde estuvo Tertuliano, creo que se llamaba, que estuvo debatiendo acerca de la palabra de Dios por más de 2 años. Así que Pablo estuvo en Éfeso se cree que estuvo casi 3 años compartiendo la palabra de Dios. Si vamos ahí a Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, nos daremos cuenta de la trascendencia de lo que estamos diciendo, como dice la palabra del Señor. En el verso 8, y entrando, dice en el verso 1, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y halló allí a ciertos discípulos. Y en el verso 8 dice, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Vemos cómo Dios utiliza a Pablo. Inicialmente había querido ir a Asia, pero el Espíritu Santo se lo había impedido, tenía otros planes, ¿no? Dios tiene planes diferentes para nosotros y tenemos que saber caminar en el plan de Dios y en la voluntad del Señor y saber ser dirigidos por el Espíritu Santo cuando Él nos impide ir a algún lugar o nos motiva o nos lleva a algún lugar. Así que estando Pablo después preso en la cárcel en Roma, él escribe 4 cartas. Una carta es escrita a la iglesia de Filipo. Otra carta es escrita a la iglesia de Gálatas. Otra carta es escrita a Filemón, enviada por uno de sus esclavos, Onésimo. Y la otra carta es escrita a los Efesios. Aunque según los comentaristas, en muchos de las primeras copias que existen de la carta a los Efesios, no existe el nombre de a los Efesios, sino que está en blanco. Pero según también muchos comentaristas piensan que esta carta no es como la carta a los romanos, que habla sobre el pecado del hombre, sobre la ira de Dios, sobre la salvación tan grande que Dios ha provisto en Cristo, sobre la gracia del Señor Jesús. Esta carta es una carta doctrinal básicamente, y que no está escrita por problemas que había en la iglesia, como aconteció con Gálatas, con gente que quería volver a la ley, como aconteció en Corinto, con gente que estaba dividida, unos de Apolos, otros de Cefas, otros de Pablo, sino que esta carta es escrita básicamente como una carta que se ha llamado universal. Una carta para todas las iglesias. Y se supone que esta carta fue escrita inicialmente para los Efesios, pero después fue leída en muchísimas iglesias.
en todas aquellas iglesias que había en Asia. Si vamos a Apocalipsis, recordaremos que había varias iglesias en Asia, donde Juan dice, la iglesia de Pérgamo, Tiatira, ¿verdad?, Éfeso, etc. Y esta carta de los Efesios de Pablo es escrita y dirigida a la iglesia de Éfeso, pero también es leída a los laodicenses, es leída a otras iglesias de Asia, porque tiene el propósito de enseñar doctrinalmente algo grande y sublime, como es lo que enseña Pablo en la carta a los Efesios. Y lo vamos a ir viendo en esta mañana. Alguien o muchos comentaristas han llamado a la carta a los Efesios la corona de las cartas paulinas, porque ciertamente es una carta impresionante. Verdaderamente, la carta a los Efesios es una carta que me tiene enamorado por todas las cosas que Dios habla a través del Espíritu Santo y a través de su siervo Pablo. Vamos a ir ahí, entonces, viendo todo esto, ¿verdad? Y teniendo en mente que la carta a los Efesios va dirigida incluso para nosotros, porque es una carta universal para la iglesia de Cristo como cuerpo de Cristo Jesús en la tierra. Y vamos a ir ahí a Efesios capítulo 1, y yo voy a leerla en la Nueva Traducción Viviente, porque me gusta cómo hace un enfoque más actual, digamos, de la palabra del Señor en esta versión. Y comienza así: yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús. Ahora imagínate si en vez de poner aquí, en esta parte de la palabra, al pueblo santo de Dios en Éfeso, pusiéramos al pueblo santo de Dios en Gijón, en la congregación que se reúne en Cielos Abiertos. Y tú te estarías apropiando de esta palabra de una manera personal. Pablo hace ver cuál es su ministerio, hace ver quién es él, quién lo ha elegido. Él no es uno de los apóstoles que estuvo con Jesús. Recordemos que cuando Judas muere, Pedro y los demás apóstoles toman a Matías como el apóstol que ha de ocupar el lugar que Judas había dejado el desierto. Pero Dios tiene un plan y un propósito con el apóstol Pablo. Él tiene un ministerio específico para él. Dice, para que vayas, para que les abran los ojos, para que se les conviertan de las tinieblas a la luz. Entonces, Dios tiene un plan con Pablo, un propósito especial. Y esta carta realmente nos muestra el propósito eterno de Dios contigo, con su iglesia. Por eso dice, elegido por la voluntad de Dios, no por los hombres. Nadie llama a nadie para un ministerio. Aleluya. Nadie puede llamar, ningún pastor puede llamar a alguien para hacer un ministerio de la iglesia. Es Dios quien llama. Amén. Y Dios es el que llama, y Dios es el que corrobora en el corazón del pastor y en el equipo ministerial que hay con él, de que esa persona ha sido llamada. Pero no por estudiar, no por estar en el seminario. El llamado es un llamado de Dios. Aleluya. Tú puedes estudiar toda la teología, puedes saber toda la teología, pero si Dios no te llama, hermano, serás un creyente con un gran conocimiento, pero el llamado de Dios no será efectivo. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Se llamado por la voluntad de Dios, elegido por la voluntad para ser apóstol, o sea, para ser apóstol de Cristo, para ser embajador de Cristo Jesús, para ser un enviado que proclame el mensaje de salvación al mundo. Y escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso. Qué tremenda palabra. Pueblo santo, ¿por qué? Porque Dios es quien nos ha santificado en Cristo Jesús. Fieles seguidores de Cristo Jesús. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Y ahora comienza lo que yo quiero tratar en esta mañana. Las bendiciones espirituales de Dios para nosotros. Toda la alabanza sea para Dios. Este es el comienzo. En nuestra Reina Valera dice, bendito sea el Dios y Padre. Y aquí dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo.
O sea, aquí vemos en primer lugar, aquí vemos en primer lugar, el origen de la bendición es Dios Padre. Él es el origen de toda bendición. Toda la alabanza sea para Dios. Aquí Pablo comienza lo que se llama un eulogio, una eulogía, de donde viene la palabra nuestra elogiar, alabar, decir bien de alguien. Y Pablo comienza a elogiar a Dios, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Toda alabanza sea para Dios. Pablo es un hombre que viene de un trasfondo judío. Pablo es un hombre que conoce perfectamente a Dios. Él es fariseo, como dice, el fariseo de fariseo. En cuanto a la ley, irreprensible. En cuanto a la iglesia, perseguidor de la iglesia. O sea, él estaba realmente involucrado en todo lo que era el fariseísmo. Y Pablo entiende la grandeza de Dios. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. A veces el hombre está interesado en las bendiciones materiales. Un buen trabajo, un buen coche, una buena casa, una buena familia, un buen sueldo, Pero Dios está interesado en las bendiciones espirituales. Porque lo material, al fin y al cabo, se va a quedar aquí. Pero lo espiritual es eterno, no es perecedero. Y Dios, aquí hay un paralelismo con el pueblo de Israel. Dios llamó a Israel y lo escogió. Fue Dios quien escogió a Israel. Y dice en Deuteronomio 7, no os escogí porque seáis el pueblo más grande de toda la tierra. No os he escogido porque sois el mejor pueblo, el más santo, el más perfecto. No. Sino por ser vosotros el pueblo más insignificante. Pero hay una razón de por qué Dios le escogió. Porque os amé. O sea que la razón de la elección de Dios no es que tú y yo hayamos hecho méritos para ser elegidos. Porque más adelante dice, incluso antes, esto es tremendo, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo. Antes de que fuese hecho el mundo, antes de que tú y yo existiéramos, ya Dios nos había elegido, nos había llamado para ser hijos e hijas de Dios. No habíamos hecho mérito ninguno, hermano. ¿Qué mérito hemos hecho nosotros para que Dios nos elija? Para mí esto es un milagro y a la vez un misterio. Cada vez que pienso en ello digo, Señor, aquel día que tú me llamaste, aquel día que yo también decidí, porque ahí también entra la voluntad del ser humano. No es violentada la voluntad del hombre, pero entra la voluntad del ser humano de decir a Dios, sí, Señor. Aleluya. Aquí estoy, como dijo Pablo, ¿verdad? En el camino a Damasco. ¿Qué quieres que yo haga? Aleluya. Y es lo mismo, Dios nos ha elegido, nos ha predestinado, nos ha llamado, pero nosotros tenemos la voluntad de poder decidir si queremos ir en pos de Cristo o seguir en el pecado. Aleluya. Y yo a veces pienso en aquel día en el que yo dije a Dios, sí, Señor, aquí estoy, te sigo. Quiero seguirte, quiero entregar mi vida a ti. Y tantos que estaban a mi alrededor no le siguieron. Y escucharon el mismo mensaje y oyeron la misma voz. Pero ahí está la elección de Dios por un lado y la voluntad del hombre para determinar y decidir si quiere seguir a Jesús o no. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Porque Dios no va a violentar la voluntad. Amén. Gloria a Dios. Así que vemos aquí, en primer lugar, el origen de la bendición en nuestras vidas es el Padre, es Dios, el cual nos ha bendecido con toda clase de bendiciones
espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Y el Padre es el origen de la bendición. El Hijo es el artífice de poder nosotros recibir esa bendición. Él es el canal. Él es la razón por la cual el Padre también nos bendice a nosotros. Fíjate que Dios ha querido bendecirnos y ponernos con Cristo. Dios le dice al Hijo: siéntate a mi lado hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y Dios ha sentado a Cristo Jesús a su diestra, y nosotros también estamos sentados con Cristo en los lugares. Amén. Aunque tú puedes decir: pero bueno, yo estoy aquí. Estoy aquí, sí, pero para Cristo, para Dios, tú estás con Cristo. Amén. Y todo lo que Dios le ha dado a Cristo, te lo va a dar a ti. Amén. De la misma manera que el Padre resucitó a Cristo, va a resucitarnos un día a nosotros. Amén. De la misma manera que Cristo está sentado en los lugares celestiales, nosotros también estamos espiritualmente en los lugares celestiales, y un día en la eternidad estaremos sentados con Cristo. Eso es algo que nosotros no podíamos adquirir. No hay dinero, no hay oro, no hay nada que podamos hacer para adquirir lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Incluso antes de haber hecho el mundo. Por eso dice la palabra en Romanos que a Jacob amé, a Esaú aborrecí, y dice: aún antes de que hicieran bien o mal, ya Dios había elegido. Pero no es porque sabía Dios que Saúl, o sea, que Esaú iba a ser muy malo y Jacob iba a ser muy bueno. Si Jacob fue un mentiroso, un sinvergüenza. Pero Dios en su corazón ha determinado. Yo eso no lo puedo entender. Se lo dejo a Dios. Y a los calvinistas. Yo no lo puedo entender. Aunque yo soy medio calvinista. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Cuál es el plan? ¿Para qué me ha elegido Dios? Es que el Señor me ha elegido para que me sea salvo, para que esté en la eternidad con Él, sí, pero hay un plan también que dice: para que seamos santos e intachables a sus ojos. Amén. Amén. Dios decidió de antemano, dice el versículo 5, adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Y eso es precisamente lo que Él quería hacer, y le dio gran gusto hacerlo. O sea, el plan de Dios era salvarte a costa de la vida de su Hijo Jesús, a precio de sangre. Él te compró. Éramos esclavos del pecado, estábamos en el reino de las tinieblas, vivíamos bajo el yugo de Satanás, pero Dios nos compró por medio de la remisión del precio de la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Fíjate, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Dios podía haber hecho otra creación, pero a Dios le plació salvarnos por la cruz. Le plació salvarnos por la muerte de su Hijo Jesucristo. Y es en Cristo que somos una nueva creación. Aunque para Dios eso le costó todo. No fue gratis tu salvación, hermano. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas
y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Aleluya. Amén. Amén. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Así que vemos aquí, hermano, el pasado, Dios nos eligió, ¿verdad? En el pasado, ¿verdad? El Padre nos eligió, nos escogió. En el presente, Él nos ha imputado por la gracia y por la sangre de Jesucristo la salvación de nuestras vidas, el perdón de nuestros pecados. Y en un futuro, el Señor nos sentará y nos dará con Cristo todas las cosas. Aquí en este primer capítulo vemos a la Trinidad, vemos reflejado la Trinidad. Aunque no se diga la palabra Trinidad, vemos reflejada la Trinidad. El capítulo 1 se divide en dos partes. La primera parte es una alabanza, lo que he dicho antes, una eulogía. Y la segunda es una oración. En la primera parte, la eulogía, la alabanza al Padre, es en el original en griego. No hay ni una pausa. Dicen incluso algunos comentaristas que esto pudiera ser un credo en aquella época. Algo que se decía, se confesaba en las iglesias en Asia. No hay ni una pausa, ni un punto. Es todo una alabanza a Dios. Y vemos aquí la actuación de la Trinidad. El Padre nos escogió, el Hijo nos redimió y el Espíritu Santo nos ha sellado como garantía futura. Hermanos, es una maravilla. Yo no sé si tú lo ves claro, pero Dios fue quien te eligió. Tú no tuviste nada que ver con la elección. Solo tuviste que aceptarlo. Cristo te redimió. Él pagó tus culpas, llevó tus pecados, cargó con tus cargas y tus rebeliones en la cruz del Calvario. Y la ira de Dios que era sobre nosotros fue sobre Cristo. Y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, nos selló como garantía futura. Dice en el verso 13, dice: fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aleluya. Dios es la fuente de toda bendición. El Hijo es el medio por el cual somos bendecidos. Y el Espíritu Santo es aquel que proyecta en nosotros lo que seremos en un futuro. Amén. Gloria al Señor. La bendición pasada es elección. La bendición presente es adopción. Dios nos ha adoptado en Cristo. Y la bendición futura es unificación. Cuando todas las cosas estarán unidas bajo Cristo Jesús. Y entre ellos seremos nosotros. Pablo retrocede mentalmente hasta antes de la creación del mundo. Antes del comienzo de los tiempos. En una eternidad pasada en la que solo existía Dios en la perfección de su ser. O sea, imagínate, solo Dios existía. Y ahí Dios determina y decide, y es en esa eternidad anterior a la creación que Dios hizo algo, forjó un propósito en su mente. Y este propósito tenía que ver tanto con Cristo, su único Hijo, como con nosotros, a quien Él se había propuesto de hacernos hijos e hijas, adoptándonos a través de su Hijo Jesucristo. Debemos de ver bien la afirmación. Dios nos escogió en Él, no en ti. Dios nos escogió en Él. Dios, aleluya. Es su soberana decisión. Es su soberana elección. Nada de lo que tú eres, de lo que tú has hecho, ha tenido que ver con la elección de Dios. Amén.
Por eso, hermanos, no podemos jactarnos. No podemos gloriarnos en nada, sino gloriarnos en Cristo Jesús. Amén. Dios nos escogió en Él. Y aquí, como hemos dicho, vemos enfáticamente a las tres personas. Dios nos puso juntos y a nosotros con Cristo en su corazón, en su mente. Determinó hacernos a nosotros, que aún no existíamos, sus hijos, a través de la obra redentora de Cristo. O sea, fíjate, antes de que Adán pecara, antes de que hubiera ocurrido lo que aconteció en el Edén, con Eva y con Adán, antes de que el hombre pecase, antes de que tú nacieras, antes de que tú cometieras tu primer pecado, Dios te había elegido para ser salvo. Amén. Eso es muy grande. Muy grande. Es una decisión definida, porque el verbo exelax es el exacto, Él escogió, es aoristo, y surge del favor completamente inmerecido, porque Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Lo que nos indica que cuando Él nos eligió, nosotros éramos profanos, dignos de culpa, y merecíamos no la adopción, sino el juicio. Amén. Eso es lo que tú y yo nos merecíamos, el juicio. Que la ira de Dios cayera sobre nosotros. Pero Dios, en su beneplácito, en su buena voluntad, en su bondad, determinó y decidió escogerte a ti y a mí. Amén. La doctrina de la elección no es especulación humana, sino revelación divina. No podemos intentar de entenderlo humanamente, es algo que Dios tiene que mostrarnos. No fue inventada por Agustín de Hipona ni por Calvino. Es una doctrina bíblica y que ningún creyente puede ignorar. La doctrina de la elección divina. Dios me eligió porque a Él le plació. Amén. La doctrina de la elección es un incentivo para la santidad, no una excusa para el pecado. Voy a repetir esto. La doctrina de la elección es un incentivo para la santidad y no una excusa para el pecado. Me debe de incentivar a ser santo porque sin yo merecerlo, siendo como soy, Dios me ha elegido, me ha salvado, me ha librado de la muerte eterna, me ha librado del juicio de fuego. Y eso merece que yo, viendo que no soy digno y que Dios me está dando algo que no merezco, me debe de hacer querer vivir en santidad para agradarle a Él. No es vivir en santidad para librarme del pecado. No es vivir en santidad para librarme del juicio, del infierno, no. Es vivir en santidad para agradar a aquel que me escogió aún antes de que yo hubiera nacido. Amén. Aún a sabiendas de que yo iba a ser un pecador. Aún a sabiendas de que iba a ser un rebelde. Dios me eligió, me escogió, y entonces eso me tiene que motivar a vivir una vida de santidad, una vida de entrega, una vida de pasión por Dios primero y de pasión por el Evangelio. Amén. Eso no es una excusa para pecar. Como ya soy salvo, como no puedo perder mi salvación, pues ¡hala! ¡Anchas Castillas! Eso es un error. Porque no nos damos cuenta que cuando pecamos, no estamos haciendo nada contra nosotros, sino que lo estamos haciendo contra Dios, que nos llamó. Porque Él nos eligió para que fuésemos santos y sin mancha. Así que la doctrina de la elección no es una especulación humana, sino una revelación divina. Si no sabes de ello, pídele a Dios que te lo muestre, que te hable, que te lo revele, porque solo el Espíritu Santo es el único que puede revelarnos las cosas de Dios. Amén. Lo oculto, lo misterioso,
La doctrina de la elección es un incentivo para la santidad, para no pecar, no una excusa para pecar. Aquellos que dicen, bueno, como ya soy salvo, puedo hacer lo que me da la gana. Pues te vas para el infierno y demuestra que no eres salvo. Porque el que es salvo se santifica. No vive en el pecado, cae en pecado, sí, cometemos pecado, sí, pero no se revuelca, no vive en una vida de pecado. La doctrina de la elección es un estímulo para la humildad, no un motivo para envanecernos. ¿Cómo me voy a envanecer yo de algo que yo no he hecho? ¿Cómo envanecerme yo si lo que tengo que estar es humillado y reconociendo la grandeza de Dios, la majestad de Dios, y que si no hubiera sido por Él, yo no podría ser salvo? Y que todas las bendiciones que Dios derrama sobre mi vida son porque a Él le place, porque a Él le agrada, como mi Padre que es. Pero no porque yo me merezca nada. Algunos piensan que creer que somos escogidos de Dios es algo, bueno, que yo soy, que Dios me ha llamado, Dios me ha escogido. Pero no es por méritos, amén. Así que la bendición del pasado es Dios que nos ha elegido. La bendición del presente es la adopción, ¿verdad? En Él, en amor, nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Aleluya. Ser parte de una familia. Pertenecer a la familia de Dios. Y la bendición futura, como dije, es cuando Dios unifique todas las cosas en Cristo. Nosotros también estaremos ahí. Porque somos de Cristo. Amén. Así que si en esta mañana tú aún no conoces a Cristo Jesús, aún no sabes que eres salvado, pues es hora, es un buen momento para decirle al Señor, Señora Cristo, perdona mis pecados. Aleluya. Pablo presenta aquí en este pasaje que hemos leído, estos 14 primeros versículos, 6 aspectos de la bendición. El único bendito, Dios. No hay nadie más a quien podamos alabar, engrandecer o exaltar. El único bendito, Dios. El que bendice, también Dios. Los bendecidos, nosotros, los creyentes, los cristianos. Las bendiciones, todas las cosas espirituales. El lugar de la bendición, los lugares celestiales. Y el agente de la bendición, Cristo Jesús. Dios es el único capaz de bendecir al hombre. En Apocalipsis 5:13 dice, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Dios no necesita de que tú y yo le bendigamos. Dios tiene ángeles que todos los días están querubines, arcángeles, serafines, que están todos los días. No son forzados a bendecir a Dios. Todo lo contrario, en esa libertad de la creación que Dios los creó, ellos están en un lugar de adoración y de alabanza y de pleitesía a Dios. Nosotros tenemos un privilegio, hermano. Privilegio de poder bendecir, alabar, engrandecer el nombre de Dios. Porque no hay nada más grande que podamos nosotros exaltar el nombre de Jesús. Amén. Nada es más apropiado para nosotros como cristianos que bendecirle por su bondad, hermano. ¿Qué podemos decir? Cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos,
y vemos que Dios te ha elegido y te ha derramado bendiciones espirituales sobre tu vida, ¿tú qué puedes decir? Señor, gracias. Gracias por haberme escogido, gracias porque no me lo merecía, Señor. Cuenta la historia de un joven en el año 386 después de Cristo, que había llevado una vida, o llevaba una vida de pecado, dilapidada en el pecado, y de orgías, borracheras, sexo. Pero se cansó de esta vida, estaba cansado de ese tipo de vida. Y un día en un patio de un vecino, de un amigo suyo, estaba allí amargado y no queriendo seguir esa vida, queriendo que hubiera un cambio. Entonces, había un juego en aquel tiempo de unos niños, estaban jugando un juego, que decía, toma y lee. Ese era el juego, toma y lee. Y entonces se decían los niños unos a otros, toma y lee, toma y lee, toma y lee. Y este joven escuchó aquello de toma y lee. Y de pronto echó su mirada al suelo y a su derecha vio como una nota, un papel, lo que hoy nosotros diríamos un folleto, ¿no? Y lo abrió y lo comenzó a leer. Él estaba leyendo un texto de Romanos, un texto de Romanos donde Dios condena el pecado, donde Dios condena el pecado. Y en ese momento aquel joven sintió convicción de su pecado y entregó su vida a Cristo. Aquel joven en el año 386 era Agustín de Hipona. Cuando Dios llega a tu vida, cuando el Espíritu Santo viene a ti y trae convicción de pecado, lo único que puedes hacer es o sales corriendo y abandonas ese llamado de Dios a arrepentirte, o te humillas, inclinas tu cabeza y tus rodillas, reconoces tu incapacidad, tu pecado y le pides a Dios que te perdone y que te dé la vida que no puedes tener por ti mismo. Amén. Amén. Así que en esta mañana quisiera que pudiéramos ver aquí esto que hemos hablado. El pasado, la elección. Dios nos eligió antes de que le conociéramos. En el presente, la redención. Dios nos ha redimido en Cristo Jesús. Y en el futuro, la herencia que Dios tiene para nosotros, que un día recibiremos juntamente con Cristo. Amén. Así que en esta mañana, hermano, piensa en que Dios te ha elegido sin que tú hayas hecho nada por merecerlo, y te ha escogido para un plan y para un propósito, que seas santa y sin mancha, que puedas llevar a cabo el plan y el propósito de Dios con tu vida, que este sea proclamar el mensaje, que este sea ser un buen testimonio, que este sea llevar fruto en tu vida, para que en todo ello Dios sea glorificado. Amén. Amén. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Amén. Amén. En esa elección que tú y yo no podemos entender quizás, pero que hemos de vivir en esa vida de gratitud, de santidad y de amor a Dios por lo que Él ha hecho por ti y por mí, sin que nosotros nos lo mereciéramos, porque no podíamos pagar nuestra salvación, no podíamos pagar el rescate, y por cuanto que no podíamos pagar el rescate, Dios envió a su Hijo Jesucristo para que ocupase nuestro lugar
y pagara la deuda que tú y yo teníamos pendientes con Dios. Aleluya. Para que fuésemos exonerados de nuestra deuda.